gusto hoy, no lo esperábamos. Competimos con la conferencia de Angela Davis en la UCR y tenemos esta acá también. Bien, agradecerles a quienes han venido, a las profesoras, a los estudiantes y al público en general. Es un gusto para la Escuela de Psicología acogerles y presentarles al profesor Claude Lorrain, que es profesor de Psicología Clínica y Patología en la Universidad de Reims, en Francia. Reims queda cerca de París, para que nos ubiquemos a 10 minutos en tren. Trabaja en diversos hospitales del Servicio de Salud francés y en el año 2012 fue galardonado por el Ministerio del Interior con la medalla de oro por sus aportes a los hospitales psiquiátricos. Es autor de 20 libros y entre sus más recientes libros hay uno que es un ensayo psicoanalítico antisuicidio, y recuerdo que otro más sobre la conquista de la luna, que no aparece reseñado acá. Agradecemos al profesor Lorrain por presentarse acá. Nos acompaña en la mesa Daniel Fernández, que es psicólogo y lingüista. Él asumió la tarea hace más de un año de traducir el texto de Claude Lorrain, 4 años más bien, un trabajo tesonero. El texto compone, digamos, o incluye investigaciones que el profesor estuvo haciendo en los archivos nacionales en Hungría en torno a la obra de Ferenczi, este famoso psicoanalista que algunas, o que el público ha de conocer o se ha de preguntar quién es. Sin más preámbulo, pues la conferencia del doctor Claude Lorrain y la intervención de Daniel traduciendo. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, estimados compañeros. Le agradezco muchísimo a Daniel Fernández por haberme invitado hoy. Voy a leerle un extracto de mi libro Sándor Ferenczi, de la medicina al psicoanálisis, pero a continuación contestaré sus preguntas en francés y la traducción la hará mi amigo Daniel Fernández. Desde psicoanálisis y pedagogía, Sándor Ferenczi descubre que incitar a sus pacientes a cumplir un acto que les impide realizar ya sea su historia, sus conflictos interiores o sus regresiones es un factor de cambio activo. En fantasía que ciertos consejos conllevan la ventaja clínica de inducir en la transferencia y cumplimiento de una acción imposible o muy difícil de realizar en razón de las resistencias masivas del sujeto. Para acortar los tratamientos, también utiliza ciertas formulaciones, ciertos enunciados que los lingüistas contemporáneos llaman enunciados performativos. Sin poner en cuestión la confianza que tiene en su querido héroe, Freud está sin embargo consciente del posible peligro de desviación o de distorsión de sus técnicas. Tenemos que cuidarnos de condenar este intento desde el comienzo a título de herético. De todos modos, no tenemos por qué silenciar ciertos recelos. La técnica activa de Ferenczi es una peligrosa tentación para los novicios
excesivamente ambiciosos y difícilmente podremos disponer de algún modo de evitar que realicen tales experimentos. El performador incitado es indispensable para el psicoanalista que practique el psicodrama o el juego de roles. Ferenczi va por otra parte a inspirar a Moreno preconizando el warming up, del cual sabemos que denota una palabra que el paciente no alcanza a decir. Ferenczi hace uso de eso que hoy llamamos los enunciados performativos, que no afectan el significado profundo de las razones que hacen impronunciable dicha palabra esencial. Chandor propone, invita, se azora, prescribe, pregunta, decreta, ordena. Todos estos actos de hablar son lo que yo llamo performadores. A corto plazo, la incitación tiene por efecto declarar realizable un acto, una palabra, una realidad psíquica inicialmente fijada como inmutable. La incitación asociada a la fuerza ilocutiva que le acompaña sirve de soporte a la representación de un hecho susceptible de interrumpir el proceso de repetición del cual es víctima el paciente en la medida en que ese hecho se encuentra siendo realizado, al menos suscitado por la enunciación en sí misma. Chandor Ferenczi insiste sobre el aspecto transitivo de las proposiciones. Chandor Ferenczi ordena a su paciente afrontar ciertas situaciones que éste preferirá evitar. Tal sujeto es tomado por la histeria de angustia. Chandor no se limita a la interpretación de recuerdos, representaciones y afectos reprimidos. Lleva a su paciente a renunciar a ciertas satisfacciones, lo incita a cambiar sus comportamientos inadaptados, que son la mera reproducción de su educación, y sugiere una verdadera reeducación, en germán Nacherziehung, constituida de contramandatos. Esta técnica será retomada por los partidarios de la aproximación paradojal, por Václavic en particular, en Lo malo de lo bueno y cómo seguir fracasar. Sí, hace referencia a un texto de Václavic que se llama Lo malo y lo bueno y cómo conseguir fracasar. La incitación en Chandor es igualmente permisiva. En el acontecer contextual de la transferencia, estando necesariamente extendida como una orden, pero como desafío. Y en este caso, los elementos de transferencia negativa son directamente utilizados.
La confrontación. Como indica Serge Ginger, por su técnica de confrontación, Ferenczi es un verdadero precursor de la terapia Gestalt e incluso, según el autor, el abuelo de la Gestalt. Freud comprende muy pronto que Chandor confronta a sus pacientes con las dificultades que estos sufren con el fin de acortar el análisis. La confrontación en la forma de la interrogación, concebido bajo el modo de la mayótica socrática, sin duda permite la realización de psicoanálisis de corta duración. Sin embargo, para Ferenczi las interrogaciones poseen un significado pragmático que reside en la intención que tiene el terapeuta de obtener asociaciones de una manera más rápida que con la técnica clásica en la cuestión del célebre fantasma forzado. Freud no siempre se limita únicamente al uso de la interpretación y la reconstrucción. También le pasaba que planteaba preguntas, daba consejos e incluso también ayudas financieras. No podemos evitar tomar en análisis a personas débiles de carácter, poco capaces de adaptarse a la vida, al punto de verlos obligados de asociar para ellas la influencia educativa a la influencia analítica. De hecho, sin renegar en absoluto la acción operativa de las evaluaciones interpretativas, todo clínico se expone hacia posibles interpretaciones erróneas de la escuela. En la otra parte señale que pueden constituir un espolio. 2 minutos. Introducción al psicodrama existencial. El psicodrama existencial es una forma de teatro terapéutico que se inspira en la técnica promovida a la vez por Chandor Ferenczi en psicoanálisis y Jacob Moreno, que funda por su lado lo que llama la práctica shakespeariana. Pero la referencia principal que capta la visión esencial de mi práctica es el capítulo 2 de la cuarta parte de El ser y la nada, intitulado El psicoanálisis existencial. Desde 1943, Jean-Paul Sartre adelantó la innovadora idea que el pasado del ser no es todo el ser y que sus angustias pueden ser suscitadas por un próximo evento y no necesariamente por un viejo traumatismo para cuya cura bastaría trabajo en sesión gracias al poder catártico del psicodrama morriano y del psicodrama psicoanalítico freudiano.
Voy a desarrollar de forma más explícita un punto de vista en breve, pero es importante. Al principio, saber que todo ser humano, que sea o no una presa de los pantanos y las tinieblas de los nudos de su corazón, debe ser considerado como un sujeto libre, gracias a los diversos escenarios imaginados, de proyectarse como siendo alguien muy diferente que lo que es, un ser nuevo, siempre delante de sí mismo, gracias al sostén de un grupo estructurado alrededor de un director de juego con quien puede contar semanalmente. Lo práctico inerte es en inglés. Lo práctico inerte es todo lo que seca las esperanzas, todo lo que lleva a abdicar, es el pasado del individuo, su cojera, su visión estrecha, sus proyectos abortados, la indecisión de sus resoluciones, los restos lamentables de sus propias nostalgias, sus impotencias, caída la noche, la goma de sus recuerdos, sus obsesiones, sus traumas, sus quejas en vano, y por supuesto se trabaja con esta vieja materialidad que lo jala subjetivamente hacia atrás, le impide avanzar y crear situaciones nuevas. Incluso lo obliga con mala cara a repetir lo idéntico en un tiempo ilimitado contigo a lo infinito. Lo práctico inerte es lo posible que los temerosos llaman imposible antes que haber yotando sus miedos sobre las tablas del teatro terapéutico. Lo práctico activo es el futuro y clarividente de las desembocaduras posibles en curso. El ser nuevo y el corazón magnífico es el entusiasmo que aumenta el valor de las cosas y que hace que uno abra los ojos del hombre. Es del futuro con sus ardientes alegrías de lo que se habla en la crítica de la razón dialéctica. Y lo veremos es este práctico activo que permite a este cretino, este imbécil, este incapaz, en resumen, este idiota de la familia, al cual Sartre consagra unas 3000 páginas de apropiarse un rol soñado que va a ser de Gustave Flaubert, uno de los más grandes posadores del siglo XIX. En cuanto a los numerosos monumentos de situaciones, nos serán muy útiles para considerar diversas situaciones en psicodrama existencial. Es el teatro de la libertad que debe sensibilizar a todo paciente con el hecho de que es completamente
responsable no por supuesto de los pequeños avatares de la vida, pero sí del sentido profundo de su existencia pasada, presente y futura, como proyectos múltiples que una serie de escenarios permite considerar. El psicodrama existencial propone, a priori, que no hay, por ejemplo, una naturaleza psicótica que condene a tal paciente a considerarse definitivamente enfermo y incurable. Invoca un pasado traumático, malos padres, una sociedad disfuncional. En lo absoluto, nada es determinante. He visto pacientes abusadas durante la infancia que se volvieron cortesanas por un tiempo, luego, gracias al ruego, pudieron encontrar un marido que las respete, tener hijos y al fin una vida de su gusto. He curado anoréxicas suscitando en el juego psicodramático proyectos de escenarios posibles en el seno de un grupo de practicantes de psicología, oponiendo funestos destinos y ahí mismo la supuesta naturaleza tan seguido nombrada estructura. He curado por el juego y la escena enfermos con muchas dificultades para proyectarse un futuro deseable y volverse otra cosa que lo que pensaban ser para siempre. El psicodrama existencial supone al principio que todo paciente es libre de querer cesar de ser, que se ha hecho de él para darse la posibilidad a través de diversos escenarios actuados de volverse lo que ha decidido ser en su proyecto, del cual el teatro de la libertad es soporte. La utilización que hago del álgebra de Kolmogorov en las sesiones de psicodrama existencial tiene por objetivo definir el universo de posibilidades que es construido con el sujeto y para el paciente. La determinación futura del campo de los posibles, nota Sartre, planteado desde el principio por un rebasamiento proyectivo de circunstanciales materias, es decir, por un proyecto. Dicho sea de paso, con el filósofo de la existencia, hablaremos de determinación del campo de los posibles que permiten aclarar la significación de sus
diversos momentos. El formalismo de Kolmogorov es útil en el sentido que de frente podemos considerar como provisoria una minusvalía cualquiera. En psiquiatría, eso al principio fija al paciente en el estado pasivo de cosa inerte. Gracias por su atención. Gracias al profesor Lavado por tratar de hacer también un esfuerzo por hablar en español. Tuvo una generosidad, bien pudo hablar en francés, pero quería como un gesto pues poder acercarse un poco a nuestra lengua y tratar de presentar algunas ideas. Bueno, lo que hemos planteado, aparte de esta primera parte, como de explicar en términos generales de qué va el psicodrama existencial y la técnica activa de Ferenczi, es primero lanzar esto y abrir un espacio de preguntas. Y posteriormente, quizás lo que hace más asequible esto sería presentarlo a través de un caso. Entonces, hay un caso que vamos a presentarles, que creo que también puede dar para la discusión. Pero antes de pasar a eso, pues disponemos de un periodo para preguntas que ustedes quieran formular. Entonces, siéntanse en la confianza, en la tranquilidad de preguntar lo que quieran. Les escuchamos. No sé, tal vez prefieren que presentemos el caso y después... ¿Sí? Bueno. ¿Me voy a presentar? Adelante. Mi nombre es Giancarlo. Mucho gusto y muchas gracias. Quiero preguntar sobre un par de cosas, puesto que me preguntaron también y no tengo una respuesta. Tal vez ustedes me ayuden. Habla lento porque tengo que traducir. Perfecto, esto es una introducción. ¿Cómo trabajar los elementos negativos de la transferencia? Es decir, primero por ahí... Voy a traducirle eso y después seguir diciendo. Okay. ¿Seguir? Como para que ¿cómo dice Ferenczi? Dice como... Es parte... Yo sé que entienden esta parte porque en este tipo de cosas la locura se permite. Pero ¿cómo le dice Ferenczi? Hay una... Como, la contra... La enunciación elocutiva, No, man. Sorry, Pichi. Eso es como no, ok. No, sí, estoy yo, pero... contra... No la contratransferencia, nada que ver. Es como esta parte en la que se hace evidente el conflicto, digamos. Tiene un concepto, que no lo recuerdo puntualmente o técnicamente. Lo uso siempre, Pero lo que te interesa es saber lo de la transferencia negativa. Ajá, como esos elementos, es decir, la transferencia negativa no existe como tal, supongo, o así la veo yo, sino que hay como ciertos elementos dentro de la transferencia que hacen que sea negativa, como que le pone cierta carga de ese tipo. Más o menos.
transfert négatif est extrêmement utile dans le psychodrame. La transferencia negativa es extremadamente útil en el psicodrama, es muy útil. En particulier avec des patients anorexiques ou alcooliques, c'est très, très important d'utiliser cette technique à travers le jeu ou même en psychothérapie. Entonces es extremadamente útil, especialmente con pacientes anoréxicas y con problemas de alcoholismo, especialmente en la técnica del juego. Peut-être Daniel aura-t-il la possibilité d'évoquer un cas que j'ai traité d'anorexie tout à l'heure, avec l'omelette sans. Et pour un patient alcoolique, je lui dis qu'il est aussi tabagiste. J'ai dit surtout n'arrêtez pas pour votre consommation, et si vous pouvez augmentez-la. Mais je ne vous dis pas au revoir, car la semaine prochaine vous serez mort. Bueno, primero dice que ahorita vamos a evocar un caso que justamente puntúa el tema de la anorexia, pero bueno, hace una alusión a una paciente alcohólica y que tenía también problemas fuertes de tabaquismo, ¿verdad? Y que entonces él no le dijo, no, deje de fumar y de tomar, sino más bien beber más. Más bien le dijo, usted debe beber más y fumar más. Et il dit, mais vous êtes complètement fou, vous êtes vraiment psychologue, vous êtes dingue. Et je vous montrerai que je reviendrai quand même la semaine prochaine et je vous montrerai que vous avez tort. No, vous avez tort. Entonces él le dice, la persona le responde, pero usted está loco, ¿qué me está diciendo? Entonces le dice, bueno, la semana siguiente yo voy a venir y le voy a demostrar que usted está equivocado. Le premier qui a utilisé le transfert négatif, c'est Donald Winnicott, dans un texte qui s'intitule La haine dans le contre-transfert, avec un adolescent. C'est tiré du texte Psychoanalysis y Pédiatrie. El primero que utilizó este abordaje fue Donald Winnicott en un texto que se llama La ira de la transferencia, y está presente en un compendio mayor que se llama Psicoanálisis Pédiatrie. Il ne sert à rien de dire à un patient qui fume du tabac, trop de tabac, une personne qui boit trop d'alcool, baissez votre consommation, ça ne sert à rien parce que les amis, les parents, la famille, tout le monde dit ça. Et il faut utiliser la haine ou la rage ou l'agressivité contre moi. C'est un défi. No sirve de nada que uno le diga a la gente que toma mucho, que fuma mucho, no tome, no fume, porque eso es lo que dicen los amigos, eso es lo que dice la familia. Por el contrario, dice hay que utilizar la ira, el odio, ¿verdad? Y dirigirlo, en este caso, a mí, es decir, al analista o al psicoterapista desde el lado del psicodrama.
le psychodrame existentiel, c'est très pratique d'utiliser le transfert négatif et cela donne des résultats. Mais dire à une anorexie manger, 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 tout le monde dit ça. Il ne faut surtout pas fonctionner comme ça. Il faut dire arrêtez de manger, vous avez raison. Comme ça, dans une semaine ou deux, vous serez détruite. Et à ce moment-là, la personne est furieuse contre moi et elle va faire sa psychothérapie et le psychodrame contre moi. Entonces, dice que es homólogo, ¿verdad? Para pensar el tema de la anorexia. De nada sirve decirle a una persona anoréxica coma, porque finalmente, volviendo al ejemplo anterior, es como lo mismo que recibe de su entorno. Entonces, por el contrario, decirle, sí, deja de comer y pronto usted se va a autodestruir, podría tener otro efecto. Ai-je répondu à la question? Más o menos eso es lo que plantea. Comúnmente en el psicodrama tradicional se supone como un objetivo, ¿no?, el trabajo con el paciente, ¿verdad?, en tanto la búsqueda de un desarrollo, un entrenamiento de la espontaneidad del paciente. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en el psicodrama, ¿verdad?, y en especial desde el punto de vista moreniano, se habla de la persona sana en tanto espontánea, ¿no? Y lo que me queda es tal vez desde esta apuesta del psicodrama existencial, tal vez la libertad ocupa allí como un concepto o como un ideal de salud, lo que se espera precisamente en una persona saludable al recibir específicamente un paciente con precisamente esto que me parece que se nombró, que es buscar a través de la enunciación elocutiva que el paciente salga de la dinámica repetitiva que sufre, ¿no? Entonces, mi pregunta es también en ese sentido, si la libertad ahí ocupa el lugar de un concepto de espontaneidad para el psicodrama existencial. La libertad está presente en el marco del psicodrama existencial como un concepto de salud, por así decirlo. En el otro, lo espontáneo es salud, sin esta libertad es el equivalente a eso. Exactamente, o sea, así como se habla en el psicodrama tradicional como un hombre sano en tanto espontáneo, ¿no? Un hombre sano en tanto libre para el psicodrama existencial, esa es mi pregunta. Y también a qué se refirieron en el momento en el que la idea es introducir un fantasma forzado. Varias tesis doctorales después.
santé traditionnelle, dans la conception traditionnelle de la santé, que la maladie est un état. Et dans la conception existentielle, il n'y a pas d'état, il y a un être toujours en devenir. En la concepción tradicional se entiende que la enfermedad es un estado. En psychodrame existentiel, on considère que personne ne naît anorexique. À la naissance, on n'est pas anorexique, on n'est pas tabagiste, on n'est pas alcoolique, on n'est pas psychotique, on devient. Autrement dit, la maladie est un choix. C'est dur, c'est difficile à comprendre. Entonces, en el psicodrama existencial, lo que le está planteando es que, bueno, no se piensa que se nace anoréxica, tabaquista, alcohólico, ¿verdad? Sino que dice se deviene, ¿no? Y por lo tanto dice la enfermedad es una escogencia. Es un poco proceder de la vida. No, una escogencia, digamos. Hay un poco más de agencia en esa inconsciente, por supuesto. Pour les existentialistes, les psychothérapeutes qui pratiquent la méthode existentielle, c'est toujours un choix. Je vais prendre un exemple. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, savait très bien, en toute conscience, qu'il était en train de fabriquer son cancer de la mâchoire. Mais si vous allez à Vienne, visiter la maison de Freud, vous verrez, j'y étais il y a 2 ans, et il explique, on voit les films de l'époque, il dit « Je ne peux pas écrire sans fumer, ça m'excite ». Et donc en toute conscience, il a choisi de se faire un cancer de la mâchoire. Il n'est pas né avec le cancer de la mâchoire par hasard. C'est pas choix. Ajá, entonces estaba retomando el ejemplo de Freud. Entonces dicen que Freud, bueno, ustedes saben que tenía un cáncer en la mandíbula, ¿no? Entonces, pero él lo sabía perfectamente, sabía que, ¿verdad? Que fumar cada vez lo iba a empeorar, pero dice, pero cuando escribo y fumo, eso me excita y me lleva a escribir, ¿no? Entonces, dice en este caso, de eso se trata, ¿no? Por eso es una escogencia, por eso es una elección. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question? Pregunta que si responde un poco a la pregunta o si pasa alguna precisión. No, no. Ahorita, dice que para que no quedemos como tan en la abstracción, ¿verdad? Entonces que mejor veamos el caso, ¿verdad? Y a partir de eso discutimos un poco. Voy a leer, entonces, este libro dice, bueno, fue traducido en ruso, pero bueno, presenta 10 casos clínicos, ¿verdad? Y de este vamos a extraer uno, ¿verdad?
un extracto de ese caso, en realidad no es todo el caso. Y el caso se llama Marey, el Festival de Cannes. Marey, bueno, no es bueno traducir el nombre. Dice: ya que en las enfermedades orgánicas irremediables hay una fuerte participación de la psicología, un médico sugirió a Marey que viniera a verme para hacer algunas sesiones de teatro terapéutico. Con 48 años, su esclerosis en placas era irremediable. Se desplazaba penosamente con 2 bastones e iba siempre acompañada de un hombre a quien llamaba mi tercer bastón. Un hombre de más de 60 años, que también estaba en el ambulatorio, en el dispensario de psicosis crónica. Durante la primera entrevista estuvo muy nerviosa y yo le expliqué en qué consiste el psicodrama existencial. Decidí, de manera voluntaria, acortar las sesiones. Le propuse hacer solo 5 y ella aceptó este trato contractual, para la redundancia. El contrato era renovable en caso de que las cosas no fuesen como hubiéramos previsto. Al principio era el método regresivo el que prevalecía, es decir, el método freudiano tradicional. Ella actuaba en las escenas en las que su padre era violentamente canalizado como indiferente a su enfermedad. Ella resistía con esa postura hacia su padre, que lo acusaba de cobarde, egoísta y cruel. Un hombre que abandonó a su esposa por una zorra que ella detestaba y no quiere ni ver, así dice la paciente. Durante las primeras 5 sesiones, ella gritó de cólera y desresponsabilizó a su madre, ya que la consideraba víctima de un horrible enfrentamiento. Hicimos 10 sesiones más, después hicimos 20, después 30. En la 15ª sesión abordamos el método progresivo. En efecto, la paciente no evocó más su furia, su osquedad, esa osquedad de otros tiempos, sus agonías arcaicas de abandono, y los juegos la incitaron a dejar de buscar excusas y de considerarse todavía como una abandonada. Cuando terminó el primer año, ella era capaz de llegar sola al hospital y solo necesitaba un bastón. Quería continuar. Los sainetes, las representaciones del segundo año de psicodrama, hicieron que en ella surgiera el deseo de hipostasiar, es decir, de cosificar su libertad durante el tiempo que le quedaba de vida, es decir, de materializar su libertad. Ciertamente la esclerosis reduce el campo práctico de sus acciones, pero la paciente rehúsa violentamente esta enfermedad que está en ella y que viene de fuera de ella. Cuando tiene vacaciones, encuentros, reuniones, se va al hospital en coche, sola. Hizo falta un segundo año de psicodrama existencial para que ella adelantara su proceso de cura en la escena y se beneficiara de lo que estaba haciendo, porque había aspectos de su vida que hacían que siguiera siendo dependiente. Atacaba a los beneficios que conseguía de las escenas en las que más tenía que implicarse y los integraba como contrafinalidades a proyectos que la animaban. Semana tras semana descubrió que, aunque tal vez mereciese la pena movilizar a su madre, su padre y sus 4 hermanos, no quería seguir atormentándose por el hándicap, la discapacidad, y con nuestra ayuda dejó de hundirse en la enfermedad que estaba arruinando su placer de vida y su autonomía. Durante el tercer año de tratamiento semanal, actuamos y reactuamos la exterioridad inerte de un hándicap, y todo el equipo rechazaba la posibilidad de que ella pudiera actuar, dando a entender que no podía actuar sola. Los músculos de esta paciente se exteriorizaban como herramientas un poco oxidadas, pero no imposibles de dirigir ni de reeducar. Los sainetes o representaciones le permitían crearse plazos que representaban para ella las etapas de un proceso teológico de abandono de inercias.
Ella se apoyaba en el grupo sintiéndose como una unidad y se sentía sostenida. A la mitad del tercer año venía a las sesiones sin bastón y se deshizo del hombre al que ella llamaba mi tercer bastón. Su interés por la significación de una existencia a otra que esta vida enfermiza de dependencia, donde ella había tenido mucho en cuenta lo irresistible de la materialidad orgánica, se estaba transmutando en negación de su propia negación, y esto benefició a una materialidad intelectual, en este caso la utilización del internet, afectiva, en este caso una nueva relación sentimental y social, devino copresidenta de una asociación de apoyo para enfermedades. El teatro de la libertad impuso su sello a una forma de inercia interior, la resistencia a los cambios, en este caso, pero también algunas formas de inercia exteriores, obstáculos financieros, obstáculos de ambiente, que pudieron ser comprendidos, temporizados y desviados. La paciente encontró su alma gemela, alma hermana durante el proyecto. Este hecho ocurrió durante el final del tratamiento. Ella daba largos paseos en Mont Saint-Michel con el hombre de sus sueños. El año siguiente, ellos fueron al Festival de Cannes, de donde me enviaron una bonita carta. Este último párrafo es como esencial para entender la esencia de lo que está proponiendo el profesor Lohan. Dice, un detalle importante. Yo estaba atascado, bloqueado en Texas el mes de abril de 2010, después de las cenizas del volcán irlandés, cuando la paciente me llama al móvil, teléfono, para decirme que acaba de perder a su perro. Ella estaba completamente deprimida, pero percibió mi inquietud y mi angustia de estar atascado sin poder volver. Entonces dejó de verme como un psicólogo indefectible y me mandó muchos textos desde Francia mandándome información sobre algunos vuelos un poco raros para Europa. Antes de eso yo tenía noticias de ella más o menos cada 6 meses. Después, a mi regreso épico, nos vimos otra vez y pude agradecerle lo que hizo cara a cara. Ella tuvo la sensación de haberme ayudado mucho y ahora recibo noticias de ella cada mes. Entonces, algo esencial en este planteamiento es la dislocación y el cambio de roles. De alguna forma, ¿verdad? Lo que nos plantea, ¿verdad?, es como esta figura del analista, el clínico, el terapeuta, como esa figura que no interviene, pero en este caso ella hace una dislocación de ese lugar. Y hay otro detalle que, digamos, no pasa muy bien al español, ¿verdad? Pero Cannes, ¿verdad?, es una ciudad que se hace el Festival de Cannes, ¿verdad? Pero Cannes también quiere decir bastón, ¿verdad? Entonces hay un juego ahí, una transliteración muy importante que hace entendible, ¿verdad?, de qué se trata la operación que se está dando. Entonces, bueno, ahí abrimos otra de preguntas. Creo que ahí se ejemplifica un poco más de qué va la idea del psicodrama existencial. Entonces, los escuchamos. Lo que no me quedó claro fue cómo fue la evolución, digamos, de la enfermedad en sí misma.
Bueno, ¿qué sigue? Ok, gracias por la pregunta, que muy buena pregunta. Pero que para responderla vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, bueno, ahí tienen esa imagen en la diapositiva. Entonces, bueno, ya la vieron. Pero la pregunta es, ¿quiénes vieron primero lo que corresponde al negro de la imagen? Levanten la mano. Gracias. Bueno, no, manténgala. ¿Sí? ¿Y el blanco? ¿Quiénes vieron primero el blanco? Ok, el ejercicio. Ok, esta otra imagen. Entonces la pregunta es, ¿quiénes vieron primero a la joven, a la mujer joven? Que levanten la mano. Sí. ¿Quiénes vieron primero a la mujer entrada en años? Ok, entonces es lo que estoy tratando como de plantearnos y cómo entender lo que pasó en este caso. Es que hay un tema de percepción y él trabaja un poco más con ciertos filósofos, ¿verdad? Especialmente con Sartre, ¿verdad? Y lo que está diciendo es, así como hay un tema de percepción respecto a esa imagen, ¿verdad? No en vano hemos elegido una u otra, ¿verdad? Y eso tiene un significado. Lo que está diciendo es que hay una percepción de la enfermedad también. Esto no implica que los síntomas no estuviesen, ¿verdad? O que no tuvieran una afectación somática. Lo que está diciendo es lo que facilitó, lo que posibilitó el espacio analítico a través del psicodrama fue generar una dislocación de la percepción y ver de otra forma, ¿verdad? Algo que está ahí presente. Okay, wait.
otro ejemplo. Dice, pensemos por ejemplo el caso de dos jugadores de tenis, ¿verdad? El jugador A y el jugador B. Los dos tienen la tarea de confrontar a otro jugador que es muy superior a los dos. Y entonces dice el jugador A, dice, no, pero voy a perder, mejor me abstengo, no voy a jugar el juego. Mientras que el jugador B dice, qué maravillosa oportunidad de poder mostrarme frente a ese otro que es superior a mí. Dice que esto se basa, esta idea, en una teoría fundamentada sobre el estrés, ¿verdad? Pero que lo que implica en este caso es, para una misma situación, la posibilidad de dar cuenta de ella de dos formas distintas, ¿no? Y un poco lo que está ahí presente es la forma de asir, de aprender, ¿no? Si se quiere, es el síntoma, ¿verdad? Una forma de dar cuenta del síntoma, que es lo que vendría a posibilitar, ¿verdad? el psicodrama. La situación es igual, pero la percepción es diferente. ¿Pero vos estás levantando la mano? Es una ilusión, sí. Lo mío son 3 preguntas. Son sencillas, me imagino. Lo primero es que no me queda claro, digamos, si el abordaje fue enteramente individual o fue grupal, si varió en algún momento a lo largo de los años, porque fueron bastantes sesiones. ¿Ok? Pour le cas de Marielle, j'avais 4 étudiantes en psychologie, en formation, 4 jeunes filles et 4 hommes dans le psychodrame à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et grâce au nombre, moi j'étais seulement directeur de jeu, grâce au nombre, on a pu jouer les frères, les sœurs, le père, la mère, etc. Dice que él en el hospital donde trabaja, él contaba con varios, 8 estudiantes de psicología, 4 hombres y 4 mujeres, y que con estos estudiantes fue posible desarrollar los roles, los personajes de la hermana, de la mamá, del papá, etc. Entonces, sí es un abordaje conjunto. Esta es también sencilla, es ¿qué otros recursos aparte de la regresión fueron utilizados en el abordaje? Recursos terapéuticos.
Ok, dice que va a hacer referencia a algunos de los otros acercamientos, herramientas, recursos terapéuticos, y va a hacer referencia a este que está basado en Searle, lingüista, y va a explicar eso un poco. Entonces ahí tenemos el operador confrontativo. Quiero primero mostrárselos como ahí diapositiva y ahorita va a dar una explicación de cada uno. Ok, entonces en este diagrama tenemos varias cosas. Este símbolo significa, es una tesis, ¿verdad? La C significa yo creo. ¿Sí? La P significa contenido proposicional y la fecha. C'est le monde des mots, c'est l'univers des mots, et ça c'est l'univers des choses réalisables. Et ça va avec l'univers des mots, c'est-à-dire que je suis sûr que ça peut marcher. Mais je ne peux pas dire, par exemple, à quelqu'un qui est paralytique partout, je ne peux pas lui dire vous allez courir un marathon. C'est pas réaliste. Donc en fait, il faut partir de ce qui est imaginable, et ça c'est la réalité. Ça c'est l'imaginé, ça c'est la réalité. Et la fois c'est pas dans ce sens-là. Dans les autres, on va pas possible. Ok, entonces dice, esto refiere al universo de las palabras, al universo de lo realizable. Entonces dice, aquí estaríamos del lado de la realidad más concreta, ¿verdad? De lo que es posible, y aquí de este lado de lo al revés. Aquí estaríamos del lado de lo que no es factible, posible, y la flecha indica aquello que sí es posible. Si quieren verlo, es como una suerte de ancla, ¿verdad? Es como la dirección apunta a lo que es realizable. Entonces el ejemplo que da es, por ejemplo, si dentro del universo de cosas posibles, ¿verdad? No sería realizable, posible decirle a una persona que tiene parálisis en las piernas, bueno, levántese y camine. Alors, pour répondre à la question, c'est l'opérateur promotion. Ça veut dire, je promets, il faut que la flèche va dans l'autre sens. Il faut d'abord que je regarde, je prends comme exemple, comme ici, je vais pouvoir prendre en charge. Il faut que j'ai le temps, j'ai les possibilités, et dans la réalité, je regarde les années, et je regarde les possibilités. Alors, I, c'est l'intention, ça c'est la promesse. D'abord, ça c'est la promesse, et ça c'est l'intention. Et après, j'explique. Ok, entonces este dice que es otro tipo de operador que llaman operador promisivo o de promesa, básicamente. La I es atención. La I refiere a intención. La L refiere al locutor, es decir, aquel que habla. El terapeuta. Y la Q es en francés algo hacer, quelque chose à faire, algo que se hace. Par exemple, je
m'engage à faire du psychodrame pendant 10 séances. Entonces, C'est moi qui m'engage. C'est mon engagement à moi. C'est mon engagement à mon engagement. Entonces ahí se plantea, yo me comprometo a hacer 10 sesiones con usted de psicodrama existencial. Ahí hay un operador, digamos, que supone, lanza un mensaje, en este caso al paciente, y en este caso el hacer algo serían las 10 sesiones. ¿De acuerdo? Este es el tercer operador, el que se llama directivo. Okay. Esto, digamos, es para mostrar que es algo directivo, y esto es para hablar de la voluntad tutelador, pero no de su deseo, sino de la voluntad, que es diferente. A es el auditor, y Q en este caso se reitera respecto al otro, es algo a hacer. Ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo pienso que usted puede retomar el contacto con sus padres. Entonces dice que esto es algo que se hace en el psicodrama, es decir, que esto supone la fuerza de la acción, ¿verdad? Entonces en este caso el directivo está implicado en eso, en decirle de una forma más activa y directa, usted podría de pronto retomar el contacto con sus padres. Entonces quiere que quede claro que cuando habla de la voluntad, se trata de la voluntad terapéutica, no del deseo personal del terapeuta, ¿verdad? Sí, esa voluntad opera o se dirige hacia el deseo de que la persona esté bien a nivel de su salud. Ok, esto, digamos, basado en Searle, ¿verdad? Entonces es el enunciado declarativo, que es, digamos, quizás el más común que se practica en la clínica, que uno podría ver en psicoanálisis o en otras terapéuticas. Es decir, bueno, la sesión va a comenzar a tal hora, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un acto declarativo. El expresivo. Ok, entonces dice, este es un tipo de operador, ¿verdad?, que se llama expresivo. Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, la redundancia, que la persona diga, bueno, yo fui y cité a mis familiares. Entonces él dice, en este caso, el expresivo no busca dar mayor explicación, pero él puede decirle, bravo, felicidades, muy bien, ¿verdad? Que de pronto no es algo, es parte de la técnica activa. Entonces dice, lo que se hace después es combinar todos los operadores de una manera, dice, viva, natural, ¿verdad? No es como que él haciendo uno, ¿verdad?, sino que van todos, digamos, actuando en una sinergia conjuntamente.
entonces él quiere hacer un ejemplo. En este caso me dice que me dirija a vos y te diga, usted puede venir a verme. Encantado. Para c'est un exemple, j'ai posé la question. C'est une question, je sais que c'est une question que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que c'est une question. Entonces, en este ejemplo, lo que yo estoy diciendo, él sabe, evidentemente, la pregunta es: ¿usted puede venir a verme? Él sabe, evidentemente, que él puede venir a verlo, pero se llama un operador justamente porque es algo que posibilita una acción, por eso se llama operador performativo. Dice que en el psicoanálisis tradicional uno no hace eso. Con respecto a la audiencia, estoy usando yo las preguntas y aquí hay otras 3 más y Yanka levantó la mano de nuevo. Así que, ¿vos trajiste? ¿Cómo te llamas? Bueno, alguien trajo. ¿Ah? Josías trajo 3 preguntas. Sí, santísima. Bien, la primera dice: ¿se puede utilizar el psicodrama de forma individual o solo puede ser grupal? Esa fue como un poco abordada. En el abordaje pues parece que es vamos a hacer una suerte de representación o un psicodrama o algo así por el estilo. Yo soy conejillo de cristal. Lo puntual de la pregunta: se pueden los dos, individual y... ¿Cómo está? No está bien. ¿Cómo ha recibido un poco de lo que le ha pasado últimamente? La vida que no está muy bien, que la vida es una mierda. Bueno, hemos pasado hablando, conversando una media hora, ¿verdad? Bueno, ¿qué le parece si cambiamos de lugar? Está bien. ¿Sí? ¿Qué está Mejor. Ya está mejor. Ya, ¿Por qué está mejor? porque soy clorina. ¿Qué significa ser clorina? ¿Qué significa? Doctor. Sapiente. El doctor sapiente que sabe, dice. En fait, j'ai fait 10 fois la séance et la dépression, le comportement dépressif a changé. Ça s'appelle la technique de l'inversion de rôle. Dice que en un caso particular que trabajó, practicó esta técnica durante 10 sesiones y que la depresión
depresión en una persona que está completamente deprimida, que como vieron, bueno, que lo histriónico no es lo mío, pero la idea es que estaba muy triste, ¿verdad? Y entonces logró, a cabo de este tiempo y de sesiones, un periodo corto, que la persona pudiera hacer una inversión de rol, ¿verdad? A través de la inversión de rol y sentirse cada vez mejor, paulatinamente mejor. Entonces la pregunta es si el psicodrama necesariamente debe estar acompañado del psicoanálisis como referente teórico, ¿verdad? O si es posible algún otro abordaje de la psicología como el humanismo o el cognitivismo. Le psychodrame distanciel est une technique, est une pratique intégrative. Et donc, il est intéressant d'avoir une formation psychanalytique, mais aussi en gestalt, j'ai parlé tout à l'heure, et aussi en thérapie humanistique. Il ne faut pas oublier que c'est le fondement même de toute la thérapie humanistique. Okay, dice que es interesante para el psicodrama ser leído o tener una base desde el psicoanálisis, pero digamos que en realidad el psicodrama es una práctica integrativa y esto supone que, como él evocó hace un rato, que el humanismo, digamos, y la gestalt, que son, digamos, elementos esenciales de la práctica, deben estar ahí presentes. De hecho, dice, en realidad el psicodrama es en esencia una práctica humanista. La otra pregunta es... La pregunta es, ¿debe ir acompañado el psicodrama siempre de clínica o por sí solo el psicodrama tiene efectos positivos? Entonces dice, a ver, lo que me está explicando es que, por ejemplo, en la práctica que él realiza en el hospital, ¿verdad? Se realiza y se practica y se genera un entrenamiento de las personas, pero lo que dice es, fuera del ámbito clínico, del ámbito hospitalario, se genera como una reproducción de eso que sucede en el ámbito hospitalario clínico. Entonces, quiere dar la explicación a partir de la banda de Moebius.
Entonces dice que es el humanista Ronald Lang quien utiliza el aparataje inicialmente de la banda de Moebius para explicar que aquello que está en el interior, ¿verdad?, está a la vez en el exterior. Él va a ser el ejemplo de que en la banda de Moebius no es fácil, no es posible ni siquiera dirimir un interior y un exterior. Entonces lo que nos está tratando de decir es que en realidad eso está presente como un principio básico del psicodrama. De forma tradicional, la forma que tendría, digamos, como metáfora del espacio clínico sería algo que tiene un espacio interior y un espacio exterior. Entonces, si usted toma un lapicero y raya, ¿verdad?, el papel, ubicándose en el exterior del papel, usted va a permanecer en el exterior del papel. Y no es posible ir adentro, ¿verdad? No es posible que la raya haga una marca adentro. Entonces la banda de Moebius es una figura que justamente subvierte esta idea. Al momento en que usted forma la figura, y él dice, bueno, es más útil que ustedes lo hagan y lo practiquen para poder darse cuenta de la idea. Cuando usted traza la marca, ¿verdad?, no es, justamente se desfigura esta idea de interior y exterior, porque la marca pasa por adentro, pasa por afuera, y no va a ser posible en adelante poder decir cuál es el interior y cuál es el exterior. Si se practica, se desarrolla una escena en la cual se escenifica, valga la redundancia, un conflicto de orden familiar, cual la persona grita, se enoja y le tira muchas cosas a la persona, a las personas que conforman el entorno familiar. Una vez que se sale de ese juego de roles, permanecen los afectos que fueron ahí depositados, ¿no?, de alguna forma. Pero lo que dice es, no se actuaron con la persona, con la familia real, ¿verdad?, pero esto supone una dislocación de la idea de interior-exterior. Entonces, y además el teatro, ¿verdad? Son varias cosas que se juntan en un lugar muy complejo de entender, como la banda de Moebius, pero no es eso lo que quiero decir, es más o menos por qué Freud tiene la libertad para tener cáncer y seguir fumando cigarros, y a otra persona como la del caso le decimos que no, digamos, que no, a ver, le decimos quién. Bueno, es decir, es como la apuesta terapéutica en este caso, ¿verdad? Es lo que entendí de la exposición, digamos. Entonces creo que es como eso. Y otra cosa que no sé si es necesaria, madre, es todos esos cuadros de esa banda representan algo. Si es casual que cada uno esté hecho de esa forma, o es solo como que el programa tenía de esa forma. Está pixeleadillo. Ah, buenísimo. Es decir, a ver, pareciera que hay una diferencia en cuanto a la libertad de la agencia de educación.
Hice lo posible por traducir. Porque eran dos cosas. Yo no sé si en traducción la respuesta que vos querías, pero lo que está planteando es, bueno, simplemente Freud no tenía acceso al psicodrama. De pronto que si hubiese tenido acceso, ¿verdad? Habría sido posible subjetivar de otra forma su tabaquismo. Para terminar, entonces quiere como con esto terminar. Entonces dice, es frecuente que la gente cuando está en la clínica diga cosas como uno tiene que estudiar, uno tiene que trabajar, uno tiene que, no sé, ponerse las pilas con tal cosa o tal otra. Pero dice, no, lo que buscamos siempre en el ámbito del psicodrama es dejar ese uno que de alguna forma lo que hace es atenuar y no se sabe quién es ese uno, ¿verdad? Y decir, y justamente hacer un énfasis en el quién es el que dice. Y dice que quiere dar un ejemplo para cerrar esta idea. Señalando el ejemplo de una persona que está en un juzgado, ¿verdad? Que está siendo juzgado y está hablando acerca de la agenda de los abogados, ¿verdad? Y entonces dice que el abogado tiende a decir en
nosotros y representado, por ejemplo, donde hay justamente esa pérdida de quién, ¿verdad? Entonces, que en un caso justamente legal tiene su importancia. Entonces, es como un ejemplo de una broma en francés. Lo que pasa es que hay como una dificultad para hacer el pasaje, pero si entiendo bien, voy a hacer la traducción simultánea de lo que él está planteando. Es cuando uno no quiere. Mais moi je voulais. Pero yo no quiero. Sí, creo que no se entiende bien en español. Sí, finalmente no pasa, pero la idea es que el on en francés es como el uno en español, ¿verdad? Que no es fácil hacer la frase en español, pero la idea es cuando se borra el sujeto, cuando hay esa borradura del sujeto, no es posible adscribir a una responsabilidad y decir quién es el agente de esa acción. Entonces lo que quiere insistir es sobre este punto de qué pasa, ¿verdad?, cuando se borra ese sujeto. Voy a leer un fragmento de un texto donde justamente se representa eso. Dice: ¿cómo tener amigos cuando no decimos una palabra, si reímos y lloramos, sin razón aparente? Nosotros la escuchamos hablar como un bebé, ladrar como un perro, gritar como la muerte. Nosotros la tomamos por una loca. Tenemos que hacerlo todos a su manera, todo a su manera. Es decir, ¿quiénes nosotros? Es la pregunta que le está planteando. Y para terminar, entonces es un chiste de entonces un psicoanalista que se cruza con un psicodramatista. El psicodramatista le pregunta: ¿cómo está usted? Y entonces el psicoanalista responde: ¿y yo? No usted. ¿Se entiende? Gracias por su atención. Bueno, dos anuncios rápidos. También el día de mañana el profesor Lobao va a estar en la Universidad de Costa Rica
competencias sociales, a la misma hora, a las 6. Si alguien quisiera acompañarnos, están cordialmente invitados. Y también ahí tenemos el libro del profesor Laurent, el traducido en español. Si alguien tiene el gusto y el interés de adquirirlo, pues podemos afuera ahí, nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Agradecer al profesor Laurent y a su esposa que nos han visitado. Eso hace parte como de un viaje que están haciendo. Seguidamente estarán en Colombia y estarán también presentando este libro por allá y conferenciando, ¿no? Así que muchas gracias, muy honrados con su presencia y gracias a ustedes por acompañar el evento. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todos.